están? Muy buenos días, es un gusto saludarles, es un gusto recibirles esta mañana y quiero compartirles una palabra, una plática que se llama Mi villano favorito. Voltea a ver a su marido, a su suegra, a su cuñada y dile, esta va a estar buena, esta va a estar buena. Mi villano favorito. Por supuesto que en realidad no tengo ningún villano favorito, porque en la Biblia hay muchos villanos y ninguno califica como favorito, ¿no? Más bien califican como todo lo opuesto, comenzando por Satanás y siguiendo por toda la pléyade como el faraón de Egipto, Amán, Jezabel, Herodes, Judas y muchos más. Todos ellos aparecen en la Biblia para enseñarnos algo, obviamente algo que no se debe de hacer. Y nos enseñan también las consecuencias de hacerlo. Pero hoy vamos a tratar del primer villano de la Biblia, villano humano de la Biblia, Caín. Fíjate, la primera instrucción que Dios les dio a Adán y Eva, la pareja original, es den fruto, multiplíquense, llenen la tierra. Y esta era una orden, era un mandato tanto en lo físico como en lo espiritual, especialmente en lo espiritual, porque Dios quería una descendencia que lo amara, lo sirviera para que les fuera bien. Esa sigue siendo la visión de Dios para tus hijos, para tu familia. Una descendencia que lo ame, lo sirva para que le vaya bien. Amén. Entonces, Adán y Eva se fueron de luna de miel y ella quedó embarazada. Al cabo de 9 meses llegó el primer bebé que nació en la tierra, el de la pareja humana original, Caín. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Eva dijo esto, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, porque a pesar de su pecado, Dios le había dado la gracia y la promesa de tener hijos. Tiempo después, Adán vio pasar a Eva y le dijo, güerita, ¿a qué horas vas por el pan? Y Eva, ya saben cómo son las mujeres, le dijo, pues yo no como pan porque estoy a dieta. Pero vamos. Y entonces que vuelve a quedar embarazada. Y nació su segundo hijo sobre la tierra que se llamaba Abel. Yo no sé usted, pero yo me imagino que padres normales, amorosos, se alegran cuando tienen hijos y cuando ven a los niños chiquitos jugando, creciendo libremente, estaban felices. Imagínense ese mundo libre de todo, libre de peligros, libre de políticos. O sea, era maravilloso aquello, ¿no? Y aunque ya no estaban en el jardín del Edén, aquello seguía siendo una maravilla. Conforme los niños iban creciendo, sus padres les estuvieron enseñando a conocer a Dios. Yo me imagino que los sentaban a los dos hermanitos y les platicaban, fíjense que nosotros así, asado, y el jardín del Edén, y vivimos este peligro por causa de Satanás y caímos en esto. Y entonces los niños iban aprendiendo y también tenían una relación directa con Dios. Conforme crecieron lo suficiente y adaptando, o más bien siguiendo los talentos y los dones que Dios les había dado, pues se dedicaron a lo que tenían ese llamado. Caín se dedicó a la agricultura y Abel a la ganadería. Esto es muy importante porque yo veo documentales en la televisión que el origen de la vida y que la creación de la vida,
Y de verdad son pura fantasía. Te dicen, es que hace 600 millones de años. ¿Y cómo vas a saber que hace 600? Pues no, nada más porque yo digo. Y luego hace 300 millones de años, y luego hace 20 millones de años, y luego, eso no hay manera de probarlo, es puras invenciones, son fantasías. Ellos lo creen también, pero no son ciencia, es lo que quiero que digas, ¿no? Y luego en esas disque científicos te dicen, es que hace 20 millones de años el hombre era errante sobre la tierra, recolector, nómada, y hasta apenas millones de años después surgió la ganadería, y luego millones de años después surgió la agricultura, y así te van diciendo. Es pura mentira, pura invención, pura imaginación. No hay manera de probarlo. Pero lo que sí hay manera de probar es que aquí dice la Biblia que Caín y Abel, los primeros niños nacidos en la tierra, uno se dedicó a la agricultura y el otro a la ganadería. ¿Cuáles millones de años? Fue inmediatamente, ¿no? La primera generación de hombres nacidos en la tierra, hace más o menos unos 6 o 7 mil años, no millones. Sin embargo, en aquel mundo había un enemigo formidable, Satanás, cuyo propósito fundamental es frustrar los planes de Dios de 1000 maneras. Tiene mucha creatividad. Y una de ellas es intentando destruir, matar al hombre, al ser humano, que él ve que va a ser influencia en la vida de la sociedad futura. Y entonces Abel, pues era un hombre que iba a ser influencia, y planeó, hizo algo para frustrar los planes de Dios. Y ya saben ustedes que el diablo planea matar a esos, ¿no? Como fue el caso de Moisés, como fue el caso de Jesús, por citar algunos. Y entonces aquel enemigo, Satanás, atacó a Caín, el eslabón más débil de la cadena. Y Caín le dio entrada. Y entonces así comenzó su desgracia y la desgracia para el mundo. Te voy a contar 3 graves pecados que Caín cometió. ¿Cuántos? Y te los voy a contar con la única finalidad de que los evites. A lo mejor ahorita me dices, no, yo estoy bien firme, no voy a caer. Pues así decía Caín también. Entonces, ¿qué es lo que procede? Que aprendamos de eso, que aprendamos, ¿no? 3 pecados graves que Caín cometió. ¿Cuántos? 3. Primero, fue mezquino al ofrendar. O sea, codo, tacaño, poquitero, cuentachiles. Había un tipo muy tacaño que tenía a su prometida, y la prometida le dice, ¿sabes qué? Ya no me voy a casar contigo porque eres extremadamente codo, tacaño. Así que aquí está, te regreso tu anillo. Y el tipo le dice, ¿y la cajita? Adán y Eva habían enseñado a sus hijos a ofrendar, habían enseñado a sus hijos a hacerlo con lo mejor. Pero un día ambos hermanos se presentaron con sus ofrendas delante de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor. Subraya ahí, ¿qué presentó? Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Aquí ya notamos una diferencia en las ofrendas. Caín presentó algunos frutos, tal vez los que le sobraban, tal vez no los mejores, o tal vez solo para cumplir el compromiso, para que los demás lo vieran que pasaba y dejaba ahí algo, ¿no? En cambio, Abel ofrendó lo mejor de su rebaño, o sea, los primogénitos más
gordos. Independientemente que la enseñanza, hay una enseñanza muy especial que se llama de Dios es lo primero, o el principio de lo primero. Tú debes saber que todo lo que tienes le pertenece a Dios, todo, sin excepción. Y aquí vemos que Abel sacó lo mejor, como Dios pide, lo primero, lo mejor, y lo presentó, ¿sí? Pero Caín no. Caín, pues a ver qué había de la bolsa, algunas monedas, lo que le sobraba, etcétera, etcétera, ¿no? Te voy a decir una verdad espectacular: Dios no necesita tu ofrenda, para nada. Pues ¿cómo la va a necesitar si es el dueño del oro y la plata? No la necesita para nada, ¿sí? Dios estableció este maravilloso sistema para bendecir al que da, a su pueblo, pero también para bendecir su obra, pero especialmente para bendecir a su pueblo, porque si tú das o no das, Dios no lo necesita, no le hace falta, ¿no? Entonces, es un acto, la ofrenda es un acto de reconocer que Dios es dueño de todo, pero también es un acto de fe, de adoración, y es un acto de acción de gracias. Fíjate bien, y te lo voy a decir cada vez que pueda, porque esto es importante. Tu ofrenda habla del valor que le das a la ofrenda que Jesús hizo por ti en la cruz. Di conmigo, ups. Dios primero da y luego pide lo primero, lo mejor. ¿Para qué lo pide? Para tomarlo y multiplicarlo. Cuando alguien no da lo mejor, ofende a Dios. Si tú lees no voy a leer todo el pasaje completo, pero cuando tú no das lo mejor, ofendes a Dios, porque estás demostrando que Dios no es tu prioridad. Y así se lo dijo a su pueblo. Mira, Malaquías capítulo 1:10 dice: cuando traen esa clase de ofrendas, ¿cuál clase de ofrendas? Pues las chafas, ¿no? Dice: ¿por qué debería tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. No estoy nada contento con ustedes y no aceptaré sus ofrendas. Entonces Dios evalúa tanto nuestros motivos y actitud para ofrendar como la calidad de lo que ofrendamos. Dice la palabra que cuando Jesús fue a la cruz en ofrenda por nosotros, sacrificó su cuerpo en ofrenda por nosotros, esa ofrenda subió al cielo como olor fragante. ¿Tú crees que fue valiosa? Derramar su vida, su sangre por nosotros, ¿tú crees que fue una ofrenda valiosa? Claro, por eso dice que subió como olor fragante. Lo mismo que dice de la ofrenda de Jesús, dice de las nuestras. Una ofrenda se vuelve olor fragante cuando es digna de Dios, y cuando es digna de Dios, el Señor la acepta. Dicho de otra manera, si tu ofrenda no es digna de Dios, ni te molestes. En las ofrendas de Abel y Caín encontramos esto: una agradó a Dios y la otra no. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada uno se reflejó externamente la cantidad o la calidad de sus respectivas ofrendas. Si tu ofrenda no es valioso para ti, tampoco lo es para Dios. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín supo que su ofrenda fue indigna de Dios y se enfureció, pero no se enfureció con él mismo por haberla regado, se enfureció con Dios y con el hermano. Mira qué conveniente, ¿no? Aún así, Dios le da la oportunidad de arrepentirse y hacer lo correcto. Dice Génesis 4:7: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte.
te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Pero ¿sabes qué hizo Caín? Oídos sordos. Rechazó la oportunidad. Así que, amigo, viejito, compadre, primo, medio primo, no caigas en la misma actitud de Caín. Arrepiéntete, presenta tu ofrenda correcta y recibe la bendición de Dios. Segundo pecado, ¿cuántos vamos a ver? Segundo pecado de Caín, asesinó a su hermano. El pecado, cuando tú le das entrada, tiende a crecer y a veces se descontrola. Y un pecado te puede llevar a otro y a otro, porque tu conciencia comienza a cauterizarse y el diablo se va apoderando de ella. Caín no pensó en el arrepentimiento, sino solo en la venganza de algo de lo que su hermano era totalmente inocente. El malvado no piensa en su culpa, sino que busca culpar a otros de sus propios actos. Busca culpables. Así Caín, ya dominado por Satanás y lleno de ira celosa, se convirtió en el primer asesino de la historia. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Te imaginas? Caín mató a Abel, su propio y único hermano, el hijo de su madre. Digo, el hijo de su mamá, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a Caín. Mató al hermano que debería haber amado, a su hermano a quien debería haber protegido, a un hermano bueno que nunca le había hecho nada malo. Caín actuó tanto contra el hombre como contra Dios. Y Dios lo confronta. Versículo 9. Dice: luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y qué crees que dijo el asesino? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y en este versículo nos confirma dos temas que se distinguen claramente. Por un lado, la respuesta mentirosa de Caín. Y esto dice, no lo sé. Pues claro que lo sabes. Pero esto nos confirma que el pecado lleva a más pecado, y a más pecado, y a más pecado. Entonces ya no solamente era codo, asesino, ahora era mentiroso. Por otro lado, el tema de la hermandad surge aquí muy rápido en la Biblia, y desde el principio está claro que Dios le concede mucha importancia a las relaciones fraternales, a las relaciones familiares, pero especialmente a las relaciones entre hermanos. Y en este pasaje aparece por primera vez el asunto de la responsabilidad del uno para con el otro. Caín pregunta, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y la palabra utilizada para guardián es el hebreo shamar, que significa resguardar, proteger, atender o considerar. ¿Acaso tú eres responsable de tu hermano? Ciertamente, contesta el Señor, cierto. No solamente eres guardián de tu hermano y hermana, sino que se te llamará a juicio por el trato a tu hermano o hermana, físico o espiritual. Di conmigo, ups. Tal vez tú seas como yo, que alguna vez te dieron ganas de asesinar a uno o a varios de tus hermanos, ¿no? Y tal vez tú seas como yo, que nunca hayas matado físicamente a un hermano carnal o a un hermano en Cristo. Pero puede ser que ante Dios lo hayas matado con tu boca, tu actitud o tus acciones. Jesús fue muy claro con esto. Mira, Mateo capítulo 5 dice: ustedes han oído
que se dijo a sus antepasados, o sea, está hablando de la ley, ¿no? No mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero, está hablando Jesús, Dios mismo, dice, yo te voy a explicar qué significa esto. No solamente se refiere a la muerte física, sino que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, siguiente. Dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Está muy fuerte, ¿no? Y no hay error en la severidad de las palabras de Jesús. Enseña que el enojo y las palabras contra un hermano físico o espiritual contienen la semilla del homicidio y así serán juzgadas por Dios. Hay muchas familias divididas por el enojo. Incluso en la iglesia hay hermanos enojados con otros. Parece increíble, pero es cierto. Yo lo veo. Pero te voy a decir, si tú estás enojado con tu hermano físico o espiritual, estás en el espíritu y en la actitud de Caín. ¿Cuántas palabras se han pronunciado contra un hermano, incluso en la iglesia? Hay personas que han pronunciado palabras contra otros hermanos en Cristo, incluyendo el chisme, que parece ser el deporte favorito de algunos. La chismosa mayor del pueblo llegó a un lugar y dice, disculpe, ¿es aquí donde dan el curso para dejar de ser chismoso? Le dijeron, sí señora, ¿quiere inscribirse? No, dice, nada más vine a ver quién estaba en la lista. El chisme es cuando le cuentas a otra persona que no tiene nada que ver con lo que vas a decir, algo negativo sobre otra persona con la intención de dañar a esa persona o de encontrar seguidores en tu actitud de homicidio. Lo que le cuentes puede ser cierto o no ser cierto, pero estás hablando con la persona equivocada y con tu juicio te haces culpable de juicio. Si estás enojado contra un hermano o si has pronunciado palabras de juicio, insulto o chisme contra él, la gracia de Dios te da la oportunidad de arrepentirte y pedir perdón a Dios y a tu hermano. Yo te voy a dar 2 consejos. 1, ya se me olvidó, pero ahí voy al 2. Primer consejo, dice la palabra, si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo. ¿A quién? A él. No se lo tienes que decir al de al lado. Y segundo consejo, apúntalo, anótalo y que sea norma de vida. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada. ¿Alguien diga amén? Ok. La Biblia nos da primero la instrucción y después la razón de Caín para asesinar a su hermano. Primera de Juan 3, dice la Biblia. La instrucción es, amémonos los unos a los otros. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y luego viene el consejo, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, deja de andar matando hermanos físicos y espirituales. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu hermano y empieza a cambiar tu boca. ¿Ok? Y por supuesto no vayas a matar a nadie físicamente. Aunque ganes, no te falten. ¿Cuántos pecados dijimos que íbamos a ver? 3. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? Tercer y último pecado de los que vamos a ver. Seguramente cometió muchos más.
huyó de la presencia de Dios. ¿Sabes? En Caín nunca hubo un reconocimiento de su pecado, ni hubo arrepentimiento. Por lo metido que estaba en su egoísmo, en su enojo, controlado por Satanás, prefirió apartarse de su familia y de la presencia de Dios. Génesis 4:16. Dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Mi hermano, yo he conocido muchas personas que se enojan contra algún hermano o contra mí o contra la iglesia y se apartan. Se apartan. Pero realmente lo que hay en su vida es este corazón de Caín, ¿no? En Caín nunca hubo un reconocimiento de su pecado ni hubo arrepentimiento. Por lo metido que estaba en su egoísmo y en su enojo, se apartó. Que el enojo, que el pecado no te aparten de tu familia y mucho menos, especial cuidado, que no te aparten de tu relación personal con Dios. Que no te aparten de tu familia física y que no te aparten de tu familia espiritual. Satanás quería destruir la descendencia de Dios y crear una descendencia propia a través de Caín y apoderarse totalmente del planeta. Frustrar los planes de Dios. Si Caín ya no iba a existir, pues no había, si Abel no iba a existir, el que amaba a Dios, pues no quedaba más que el que no lo amaba. Y ahí haría lo que quisiera. El diablo puede destruir vidas, por supuesto, lo hemos visto, pero no puede frustrar los planes de Dios. Después de todos esos sucesos, Adán y Eva tuvieron otro hijo. Génesis capítulo 4, versículo 25 dice, volvió Adán a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Ahora, pay attention, don't distraction. Dile ahí a la persona que está delante de ti, por favor, deja de mover la cabeza, porque estoy poniendo atención. Fíjate bien, la descendencia de Set fueron los, entre comillas, porque es el título, los hijos de Dios, la descendencia de Set, que lo amaban, que lo servían, pero la descendencia de Caín, que no amaban, que no conocían a Dios, fueron los hijos de los hombres, así entre comillas porque es un título. Y cada descendencia estaba geográfica y espiritualmente separada. Adán y Eva se quedaron ahí cerca del Edén, donde fueron expulsados, y ya ves que dice la palabra que Caín se movió lejos, a otra parte. Y estaban separados hasta que generaciones después vino el inevitable choque y los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. El problema es que eso desató que las siguientes generaciones se alejaran de Dios y entonces la maldad en la tierra se multiplicó. Las siguientes generaciones dejaron de confiar o de acercarse al Señor. Por eso Dios dice, 2 Corintios 6, 14, dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Este pasaje lo usamos generalmente en relación al matrimonio. Le decimos a los muchachos, muchachas creyentes: no te cases con un no creyente porque no va a resultar. Y es correcto. Pero en realidad este pasaje se refiere a todo tipo de asociación cercana con aquellos que te apartan del camino del Señor, aquellos que te llevan a pecar, a alejarte del Señor, sean familiares, sean amistades, sean clientes, sean socios comerciales, cualquiera. Y es que el resultado fue terrible. El Señor vio que la maldad era tanta y tan generalizada que decidió hacer algo tremendo. Fíjate, Génesis capítulo 6, versículo 7. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Solo Noé y su familia fueron hallados justos. Sin embargo, todos los 100 años que duró la construcción del arca, la gracia de Dios estuvo presente, porque Noé todos esos 100 años les predicó de arrepentimiento, de la verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuántos? Noé es tal vez el más frustrado de los evangelistas bíblicos. ¿Sabes cuántos se arrepintieron? Ni uno. Y todos sabemos lo que pasó después. Vino el diluvio universal que acabó con toda la vida sobre la tierra. Y mi hermano, te tengo que decir esto: lo que estamos viviendo hoy en el mundo es el preámbulo de lo que sucederá cuando Jesús regrese. La maldad del mundo está creciendo y va a llegar a los niveles del tiempo de Noé, que no te extrañe. Este entonces es un tiempo de gracia donde debes hablarle a la gente acerca de las buenas noticias de salvación en Jesús, porque el tiempo se está acabando. No es tu responsabilidad que la gente se arrepienta, tu responsabilidad es que la gente escuche el mensaje. Este tiempo de gracia está a punto de terminarse. Se va a terminar cuando Jesús regrese, y entonces, mi hermano, como en los tiempos de Noé, no con agua, de otra manera, pero la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo de una manera terrible. Sin contar que después todas las personas que sufrirán la ira de Dios irán al sufrimiento eterno. Mi hermano, de Caín aprendemos que cuando el enojo, el egoísmo y el pecado te dominan, te llevan a apartarte de tu familia física y espiritual. Y lo peor es que te llevan a apartarte de Dios y hacer que tus generaciones también se aparten para destrucción. No dejes que eso pase, mejor arrepiéntete y vuelve al camino. De Caín aprendemos que un pecado te puede llevar a otro. Tal vez tu enojo, por lo que sea, o tu egoísmo, por lo que sea, en esa vivencia has matado a un hermano carnal o espiritual con tu boca, con tus actitudes, con tus acciones. Pero aún es tiempo de arrepentirte apelando a la gracia de Dios. De Caín aprendemos que un corazón que ama más el dinero que a Dios obstaculiza la ofrenda que agrada a Dios y detiene la bendición que viene de Él. Arrepiéntete y confía más en Dios que en cualquier otra cosa. Dios es bueno. Dios es un Dios de gracia que siempre está dispuesto a recibir y bendecir a todo aquel que está dispuesto a enmendar su camino. Amén. Quiero hacer dos invitaciones. La primera invitación es, si tú estás aquí por primera vez, podemos encontrar gracia y arrepentimiento, pero solamente a través de Jesús. El primer paso para arrepentirnos, para que sean perdonados nuestros pecados, es reconocer a Jesús como Señor, como Salvador.
pedirle perdón y recibirlo en nuestro corazón. Eso nos libra de las consecuencias, pero también nos libra, o especialmente nos libra, de la consecuencia eterna. Si tú quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón, decides arrepentirte de este o de cualquier otro pecado, cierra tus ojos un momento y ahí en tu lugar dile: Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento de cualquier pecado que haya cometido. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Gracias por tu perdón y gracias por darme la vida eterna. Amén. La segunda invitación es: si de alguna manera tú has caído en esta onda de Caín, ¿no? De pues ser mezquino con la ofrenda, de tener un problema con tu hermano físico o espiritual, o de haberte apartado o querer apartarte de la iglesia, de Dios, de tu familia, pues arrepiéntete y vamos a orar por esto. Dios quiere que estemos juntos en la iglesia porque esa fue su idea. No se me ocurrió a mí, no se le ocurrió a Elsa, no se le ocurrió a Chivis, se le ocurrió a Jesús. Y ahí es donde quiere que estemos y seamos parte y aportemos y trabajemos y sirvamos y ganemos el mundo para Cristo. Y esa es la invitación de Jesús a nosotros. Si tú has caído en alguna de estas actitudes, pídele perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname si he tenido pensamientos mezquinos en cuanto a la iglesia, de duda, de no entender la aportación hacia ti, Señor, y hacia la iglesia, porque es la manera que tú estableciste para avanzar. Perdóname si he estado en mezquindad por cualquier razón, por pretexto, por enojo, por lo que sea. Perdóname, Señor, si con mi boca, mis actitudes, Señor, mis acciones, he matado a un hermano carnal o espiritual. Perdóname, Señor, me arrepiento y te prometo restaurar esa relación y restaurar el daño que haya causado. También, Señor, perdóname si por mi enojo o por el pecado me he apartado un poco, un regular, un mucho de mi familia física, mi familia carnal, o de mi familia espiritual, o aún de ti, Señor. Perdóname. Quiero restaurar y volver al camino. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y me perdonas. Te doy gracias porque hoy salgo libre de aquí, de estas cargas que estaban en mi alma, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y dame tu paz, tu gozo, el deseo de servirte y de amarte. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta congregación. Yo la bendigo en tu nombre. Bendigo cada parte de lo que compone su vida diaria. Bendigo su vida espiritual, ministerial. Bendigo su vida familiar, física. Bendigo, Señor, sus finanzas. Bendigo su boca, sus oídos. Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo paz en lugar de enojo. Que tu Espíritu Santo esté trayendo bendición sobre ellos, esté trayendo consuelo. En el nombre precioso de Jesús yo los bendigo. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor.
Si tú necesitas que oremos por ti, por cualquier necesidad física, emocional o espiritual, pasa aquí al frente y va a haber un equipo que va a estar ministrándote. Los demás estamos despedidos. Que Dios les bendiga.